La continuación de la clase anterior del jueves. Bien. Lo último que habíamos visto el jueves pasado fue este formulario. ¿Se acuerdan para qué lo habíamos hecho? ¿Para qué? Para agregar. Bien. Vuelvo a preguntar. ¿Para qué habíamos hecho este formulario? Para insertar en la base de datos. Bien. Para insertar datos en la base de datos. La idea de trabajar con una base de datos no es que nosotros insertemos los datos como nosotros hacemos en la materia justamente base de datos, que nosotros insertamos los datos a manos o por consulta, pero ejecutándolo dentro de una interfaz de base de datos. La idea de trabajar con base de datos es que un cliente o un usuario pueda insertar sus propios datos o pueda terminar de manejar todo a partir de una interfaz, pero no una interfaz de una base de datos, sino una interfaz hecha por nosotros. Entonces, ayer con Matías lo que vieron fue un ABML bastante rápido, ¿no? Bastante completo, pero resumido en 1 hora y media. Nosotros lo que vamos a ver es el desenglosamiento de ese ABML explicando paso por paso la realización de cada uno, de la alta, de la baja, de la modificación y del listado para realmente entender cómo funciona y cómo podemos sacarle el mayor provecho a cada una de las herramientas que PHP y MySQL nos permiten trabajar en conjunto. Lo que habíamos visto el jueves pasado era la primera parte, que es el insertado de datos. Entonces, de un alta, baja, modificación y listado, solamente tenemos hecho el alta. Lo que tenemos que seguir es trabajando con la baja, con la modificación y con el listado. Ustedes en la clase de ayer, ¿qué se dieron cuenta con el alta y con la modificación? ¿El alta y la modificación tienen diferentes datos o tienen los mismos datos? Pero en la modificación ocultaba el negro, ¿no? Al revés. Claro, siempre. Cuando nosotros trabajamos con una alta y con una modificación, normalmente, no es en el 100% de los casos, pero sí normalmente, solemos trabajar con los mismos datos. En este caso yo tengo nombre, fecha de creación, descripción y edad, y en una modificación yo trabajaría con nombre, descripción y edad. ¿Por qué no utilizaría fecha de creación? Porque la fecha de creación me interesa solamente obtenerla cuando yo realmente creo un dato. ¿Cuándo creo un dato? Cuando lo inserto. ¿Ok? Ahora, entendiendo eso y sabiendo que los datos son muy similares, ¿ustedes harían otro archivo o trabajarían sobre el mismo? Bien. Ustedes ayer, en la clase de Matías, trabajaron sobre el mismo archivo. ¿Pero entienden por qué trabajaron sobre el mismo archivo? ¿Entienden cuál es la ventaja de trabajar con un mismo archivo y las desventajas de trabajar con un mismo archivo? Buenas. ¿O se hizo así porque se hizo así? ¿Como una ventaja o como una desventaja? Bien. ¿Y como una desventaja? ¿Hay? ¿No hay? ¿Qué opinan? Bien. ¿Algún otro? Bien. La primera desventaja es la que vos mencionás, que es la de tener que trabajar con más archivos y por ende sos más propenso a tener errores en saber dónde estás trabajando y dónde estás creando. Eso por un lado. Pero la principal desventaja que nosotros tenemos si nosotros trabajamos con dos archivos separados es qué pasa si nosotros agregamos un nuevo campo a la tabla. Tenemos que mantener los dos archivos. Tenemos que mantener el archivo de creación, porque hay que agregar al formulario un nuevo campo, y tenemos que mantener el archivo de actualización, porque tenemos que agregar un campo a la actualización. Entonces, en algunos casos, no es recomendado trabajar con dos archivos diferentes, porque no solamente quedás manteniendo uno, sino que quedás manteniendo dos. Si es un campo, no pasaría nada. Pero ¿qué pasa? Agregas 10, agregas 20, agregas uno por día, dos por día. Al final del día se termina siendo inmantenible. Entonces, lo recomendado normalmente es siempre trabajar sobre el mismo archivo. ¿Cuándo nosotros deberíamos elegir dos archivos separados? Cuando la creación y la modificación son muy diferentes. Puede existir en el caso de que la creación solamente queramos agarrar ciertos datos y en la modificación solamente queramos editar otros, aunque estemos trabajando sobre la misma entidad. En este caso, si realmente los formularios van a ser diferentes, lo ideal es tener dos.
En el caso en que los formularios sean muy similares, lo mejor es tener uno por el simple hecho de tener que mantener mucho menos código. Ahora, ¿trabajar en un solo archivo son todas ventajas? No. ¿Qué pasa cuando trabajamos todo en un mismo archivo? El código se complejiza. Ya no están solamente por el camino del insertar, sino que ahora también van a estar por el camino del actualizar. Entonces, no solamente tienen que validar los datos del insertado, sino que también tienen que validar los datos de la actualización, que no siempre son los mismos. Entonces, al no siempre ser los mismos, tenemos que tener cuidado lo que verificamos y por qué línea llevamos al usuario si realmente hace las cosas bien. Entonces, hacer la cosa de una manera o hacer las cosas de otra no siempre son las correctas, porque al final del día todo problema se puede solucionar de ambas maneras, o con dos archivos o con uno solo. Nosotros tenemos que entender cuándo es la mejor manera de trabajar con uno o de trabajar con dos. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Perfecto. Ahora, en el caso de este formulario, nosotros tenemos nombre, fecha de creación, descripción y edad. Pero nosotros dijimos que también lo queremos utilizar o también queremos hacer la acción de editar. ¿Nos conviene usar este archivo o nos conviene usar otro? ¿Qué opinan? ¿Por qué otro? Sí, ¿me conviene usar este archivo o me conviene hacer otro si yo también quiero hacer la parte de editar? ¿Por qué? Mejor organización. Bien. ¿Algún otro? El mismo. ¿Por qué? Porque voy a usar los mismos datos. El formulario ya lo tenía hecho. ¿Fecha de creación no usarías? Pero la puedo ocultar con un. Exacto. En este caso, en mi opinión, es mejor trabajar sobre el mismo. ¿Por qué? Porque la mayoría de campos me coinciden. Si bien fecha de creación no me coincide, yo tranquilamente lo puedo ocultar sabiendo si estoy haciendo uno nuevo o estoy editando. Entonces, para mí, de nuevo, ambas opciones son válidas. Es siempre lo que uno opina que es mejor. Para mí, en este caso, lo mejor sería trabajar sobre el mismo archivo. Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese más datos que solamente se verían en la creación? Bueno, ahí en ese caso sí haría una actualización para no terminar haciendo tanto if de si mostrar o no mostrar, mostrar o no mostrar, mostrar o no mostrar. En este caso, como es uno solo, y si yo posiblemente quiera editar más datos, también los quiera agregar y editar al mismo tiempo, voy a seguir trabajando sobre el mismo archivo. ¿Se entiende el por qué, aunque tengamos algunos datos que no sean iguales? Bien. Ahora tenemos que entender cuándo estamos hablando de un agregado y cuándo estamos hablando de una edición. ¿En qué momento hablamos de un insert y en qué momento hablamos de un update? No se los pregunto en base de datos, sino que se los pregunto en código. ¿El qué? ¿Y cómo hago eso? ¿El qué? Bien, venís bien, pero te saltaste como 5 pasos. Hasta llegar a esos 5 pasos, paso por paso, ¿qué es lo que vos haces? Lo que yo tengo en la cabeza es como si el campo estaba haciendo cuando lo creas. Bien, En comparación al otro. voy de nuevo. Vos el punto final lo tenés, que es ver si el usuario existe o no. Ese punto está correcto. Ahora, ¿cómo haces vos a partir de código para saber si el usuario existe o no? ¿Qué tenés que obtener? El ID. Yo para saber si un usuario existe o no, antes de eso tengo que saber un campo por lo que lo tengo que buscar. ¿Y cuál es el campo con el que yo busco un registro? El ID. ¿Puedo buscar un registro por otra cosa que no sea el ID? Sí. ¿Está bien? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo busco un usuario por el nombre? Matías. Puede haber un montón de Matías. ¿Cuál es el Matías correcto? ¿Qué pasa si busco un usuario por apellido? Es Chetino. Puede haber un montón de Chetinos. ¿Cuál es el usuario correcto? Por dirección, por fecha de creación, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el único campo que a mí me permite saber que es único en la base de datos? La clave primaria. ¿Cuál suele ser la clave primaria? El ID. ¿Cuál es el que usamos para buscar registros? El ID. A veces tenés casos en que podés usarlo por DNI o podés usarlo por email, pero declarando que sea DNI. ¿Cómo sabes? ¿Cuál es ese ID? ¿Cómo sabes tú cuál es ese ID? Bueno, no saltemos muchos pasos. Vamos a buscar el ID. Después vamos a saber cuándo obtenemos el ID. ¿Cómo sabemos cuál ID estamos editando?
a partir del listado. Pero nosotros no llegamos al listado aún. Nos quedamos en el editar. Entonces, vamos a ver los registros que tenemos. Yo estoy trabajando en usuarios, ¿no? Sí. Tengo 3 registros. El ID 3, el ID 4 y el ID 5. ¿Ok? Ahora, este formulario lo que a mí me permite es crear o editar. ¿Cuándo dijimos que yo creo? Cuando el usuario que yo busqué no existe. ¿Cuándo decimos que yo edito? Cuando el usuario que yo busqué existe. ¿Cuándo decimos que un usuario lo encontré? Cuando el ID me coincide con la búsqueda de la base de datos. ¿Eso se entiende? ¿Cómo consigo el ID? Bien. El ID obligatoriamente se lo tiene que pasar nuestro cliente o nuestro usuario al script o al programa. ¿Cómo hacemos eso? Solicitándolo con algún input o lo que sea, ¿no? ¿PHP tiene inputs? No. Bien, descartado. Ok. ¿Cómo sabría el cliente cuál es su ID si lo usamos al complementar? Bien, no lleguemos al paso de cómo sabemos cuál ID modificar, sino que hablemos cómo PHP recibe ese ID. ¿Cuáles son los datos o cuáles son las formas en las que PHP puede obtener datos? Post o get. ¿Cuál es la manera sencilla para PHP obtener datos que no sean sensibles? No. ¿Estamos hablando de post o de get? Que no sea sensible. El URL. ¿El URL por cuál va? ¿Por dónde vamos a pasar nuestro ID? Por get. ¿Por qué pasamos nuestro ID por get y no pasamos nuestro ID por post? Muy importante. Cuando nosotros pasamos el ID por post, hacemos que sea más difícil de modificar porque siempre obligatoriamente vamos a tener que pasar por un formulario. Pero por get es tan simple como cambiar la URL, porque acuérdense que get va por la URL. Ahora, ¿por qué trabajamos con get? Porque get se utiliza no solamente porque es la URL, sino porque es un pasaje rápido para datos no sensibles. ¿El ID es un dato sensible? No. ¿Cuál es un dato sensible? Una contraseña, una sesión, un elemento de información que no queremos ver. El ID no es un dato sensible, por eso lo podríamos pasar tranquilamente por get. Entonces, ¿cómo lo pasaríamos por get? Signo de pregunta, ID igual a 1. ¿No? De esta manera, yo le paso a PHP el ID número 1 por get. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Qué tengo que hacer ahora? Guardarlo en algún lugar. Exacto. Si yo, por más que yo le pase el ID por get, si mi código PHP no lo utiliza, a mí no me sirve de nada. Yo acá puedo mandar 80 gets que si el código PHP no los atrapa, no me interesa mandarlos o no me interesa recibirlos o no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer con ese get es capturarlo. Y una vez capturado ese get, lo que tenemos que hacer es hacer una consulta para ver si mi registro realmente existe o no. Y a partir de eso vamos a poder validar si nuestro usuario existe o no y si estamos agregando o si estamos editando. ¿Se entiende ese concepto? Bien, vamos por partes. Lo primero que dijimos es obtener el ID. Fíjense que nosotros tenemos o estamos obteniendo datos por post, ¿no? Estos datos por post, ¿yo puedo obtener get también? ¿Cómo? Si yo ya tengo datos por post en mi archivo, ¿puedo obtener datos por get? Sí, porque son dos métodos que no son compatibles a la vez, pero sí en un momento puedo tener uno y en otro momento puedo tener otro. Entonces, como yo estoy haciendo las validaciones correspondientes de que si no existe lo tomo vacío, o de que si no existe lo tomo como 0, tranquilamente puedo convivir con post y gets sin ningún problema. O sea, son los dos independientes, digamos. Exactamente. Siempre y cuando estén bien validados. ¿Se acuerdan para qué utilizamos iset? Para setear. Para saber si existe. Para saber si existe. Entonces, el ID dijimos que pasa por get y la clave de ID va a ser ID.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Verificar si el usuario existe o no. ¿Eso cómo lo hacemos? No. ¿Con qué trabajamos para verificar si un registro existe o no? ¿A qué? Correcto. Nosotros para verificar si un registro existe o no, lo que tenemos que hacer es un select a la tabla correspondiente con un where. ¿Cuál va a ser ese where? Cuando el ID coincida con el ID que ingresó el usuario. ¿Por qué? Porque si yo no hago ese where, me va a coincidir siempre, porque registros van a existir. Lo más importante de esa consulta es el where, porque realmente vamos a buscar el registro que el usuario buscó. ¿Cuál es en este caso? El 3, o bueno, el 1, pero puede ser cualquiera que el usuario haya ingresado. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una query que sea select from usuarios where id es igual a id. Esta consulta, ¿está bien? Sí, pero ¿está bien como yo lo armé? Exactamente. ¿Qué habíamos dicho de las diferentes formas de ejecutar? Teníamos manera de ejecutar por query o teníamos manera de ejecutar por statements, ¿no? Siempre por statements. ¿Qué pasa si yo ejecuto esta consulta ahora? El ID va a buscar por 1. Pero que de nuevo, voy al mismo ejemplo que hago siempre. ¿Qué pasa si en vez de ID es esto? Y me borra todo. Entonces, para evitar estos problemas, que pueden suceder más encima porque es un get y el get es fácil modificable, lo que tenemos que hacer siempre es trabajar con prepared statements para evitar estas situaciones y que nuestro código siga funcionando sin ningún tipo de inconvenientes. Ahora, si nosotros trabajamos con prepared statements, ¿qué poníamos en vez de ID? Un placeholder, o sea, un signo de pregunta. Una vez que tenemos la consulta, nosotros, como igualmente hicimos en el insert, lo que tenemos que hacer es obligatoriamente trabajar con STMTs. Y acuérdense que trabajar con STMTs funciona de a dos pasos. Primero, preparamos la consulta y después la ejecutamos. ¿Cuál es la diferencia entre preparación y cuál es la diferencia entre ejecución? La preparación es lo que nosotros le decimos a la base de datos lo que tiene que hacer, pero sin los datos que tiene que ingresar. O sea, vos vas a ejecutar esta consulta, pero no saben cuál va a ser, los datos estos y los datos estos. ¿Quién le asigna los datos a los que se está ejecutando? La preparación, o sea, el bin params y la preparación. La ejecución. Una vez que la consulta se ejecuta, se reemplazan los placeholders por los valores correspondientes y nosotros de esta manera ya nos evitamos todos los ataques posibles que podemos tener en una base de datos, porque todos los ataques hubiesen pasado en la preparación y nosotros en la preparación tenemos todos comodines o placeholders. ¿Se entiende el por qué lo utilizamos? Vi porque ayer utilizaron query y eso está mal. O sea, siempre con statements, por favor. Entonces. Exacto. Vamos a preparar la consulta. Y en este caso, ¿tenemos parámetros para bindear o no? Sí. ¿Cuántos tenemos? Uno solo. Entonces, el bin param, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que siempre recibía dos parámetros, no? Primero, en el primer parámetro, el tipo de dato, y en el segundo, el dato realmente. El tipo de dato de una ID, ¿cuál va a ser? Entero. Entonces, ¿va a ser una S o va a ser una I? Perfecto. Y el segundo dato va a ser realmente el valor que nosotros queremos asignarle. ¿Cuál es en este caso? El ID. Una vez que la consulta esté realizada, la ejecutamos, ¿no? Aún no. ¿Por qué todavía no? Porque ¿qué se acuerdan que tenían especiales los selects que no tenían las demás consultas? Que yo tengo que obtener el resultado. Puedo y debo obtener el resultado. ¿Por qué?
Porque si yo no tengo el resultado, esto me va a dar verdadero siempre, porque la consulta se ejecutó, independientemente de que me haya traído 0 datos, 1 dato, 10 datos, 50, lo que sea. Porque esto lo que prueba hasta ahora es que la consulta realmente se ejecutó, no los valores que lo obtengo. Y los valores que yo obtengo, ¿se acuerdan cómo los obtenía? Sí, creo que era con el Primero get results y después fetch offset. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es resultado es igual stmt get result. No me acuerdo si es con S o sin S, nunca me acuerdo si es con S. Get result. Y ahora, con resultado, ahora sí le toca hacer fetch offset. En este caso, ¿cuántos datos nos vamos a esperar? ¿Múltiples o uno solo? Perfecto, un solo elemento. Cuando eran múltiples, ¿qué hacíamos para obtener varios? Un while, ¿no? Como esperamos obtener uno, ¿ese while sienten que es necesario? No, porque hay uno solo. Entonces nosotros podíamos decirle usuario es igual a resultado fetch offset. Y de esta manera, todos los usuarios que nosotros hayamos encontrado, o bueno, realmente el usuario que nosotros hayamos encontrado, se va a guardar acá. ¿Se entiende lo que hicimos hasta ahora? Bien. Ahora sí, cerramos el stmt. ¿Se entiende lo que hicimos hasta acá? ¿Cuál es la variable que nos interesa ahora? Usuario. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a saber si los datos realmente existen o si los datos no existen. Entonces, ¿qué variables nosotros tenemos para ir probando si nuestra consulta es correcta o es incorrecta? No, mostrar en pantalla. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos echo para mostrar un mensaje en pantalla? Pero el usuario no va a ser un solo mensaje porque es un objeto en total. Entonces vamos a trabajar con un var_dump o vamos a trabajar con un printr. ¿Por qué trabajamos con un var_dump o trabajamos con un printr? Simplemente en este momento trabajamos para ver si lo que hicimos está bien. Acuérdense que lo recomendable es ir trabajando de a pequeñas etapas. Trabajar, probar, trabajar, probar, trabajar, probar. Nosotros ahora podríamos seguir haciendo todo el código, que nos falta un montón para terminar lo que nosotros queremos, pero si hacemos eso y tenemos un error, no vamos a saber si tenemos un error en este momento, en este momento, en este momento o en este momento. ¿Por qué? Porque va a estar todo terminado. Entonces, lo ideal es ir haciendo, probando, haciendo, probando, haciendo, probando. ¿Cómo hacemos las pruebas? Con mensajes en pantalla. var_dump usuario. Fíjense que usuario me devuelve 1. Pero realmente, ¿yo tengo un usuario con el ID 1? Si yo me voy a la base de datos y reviso, no lo tengo. Entonces mi primer caso de uso se podría decir que está bien. ¿Por qué? Porque yo no tengo un usuario. Ahora, si yo le pongo el ID número 3, ¿existe en mi base de datos? Fíjense los datos que me devuelve. Me devuelve un objeto con Matías Echetino, fecha de creación, descripción y edad. ¿Me coinciden los datos con lo que yo tengo? Sí. Lo que significa que mi consulta está bien hecha y yo a partir de ahora puedo seguir trabajando sabiendo que la variable usuario es nula si no existe y tiene datos si existe. Entonces, sabiendo eso, ¿qué es lo próximo que yo tengo que hacer? Yo ya tengo el usuario, ¿no? ¿Cómo? El insert ya lo tenemos hecho. La verificación. El update. Pero antes del update, siempre lo mejor es ir rellenando el formulario. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo real. Nosotros cuando insertamos un dato, queremos ver todos los valores vacíos, porque son nuevos, ¿no? Entonces yo quiero que mi nombre esté vacío, que mi fecha de creación esté vacío, que mi edad esté vacío y que mi descripción esté vacío. Ahora, cuando yo edito un usuario, ¿quiero que todos esos valores estén vacíos? No. ¿Por qué? Porque yo quiero editar al usuario Matías.
y le quiero poner su segundo nombre, Matías Martín, por ejemplo. Si yo pongo ese valor vacío, yo no sé que Matías se llama Matías. ¿Se entiende? Porque va a aparecer vacío. Entonces, si aparece vacío, yo realmente no conozco el valor original que tiene. Entonces, capaz le pongo Martín solo, pensando que Matías se guarda, y en realidad Matías se pierde. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el dato está vacío. Entonces, nosotros siempre que insertamos un valor, el formulario está correcto que no tenga datos. Pero cuando nosotros actualizamos un formulario o actualizamos un registro, obligatoriamente todos los datos tienen que tener los mismos datos que estén guardados en la base de datos hasta el momento. ¿Se entiende ese ejemplo? Bien. ¿Cómo nosotros poníamos un valor por defecto en un input? Con el header. ¿Con cuál? Lo tenés. Ahí está. Lo digo, ¿Eh? con un value. Con un value, sí. Placeholder, no está mal la respuesta, pero placeholder es únicamente texto cuando no tiene un valor así. La manera en la que nosotros le asignamos un valor por defecto es mediante un value. Entonces, vamos acá y le vamos a poner un value a mi nombre. Ahora, si yo hago esto, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? Porque si es el mismo formulario, si no existe el usuario, va con error. Bien. ¿Se entiende lo que dijo León? Bien. Volvemos a explicarlo. Usuario, ¿cuándo existe? Cuando ya fue ingresado. El usuario existe cuando el ID que nosotros estamos buscando realmente es un registro de la base de datos. Entonces, si el ID es 3, en este caso no, si el ID es 3, el usuario existe. Si el ID es 4, el usuario existe. Y si el ID es 5, el usuario existe. ¿Por qué? Porque yo en mi base de datos tengo 3, 4 y 5. ¿El ID 6 existe? No. Entonces, volvamos al ejemplo. Usuario es mi variable que me dice si mi usuario existe o no. Empecemos por ahí. Sabiendo eso, si yo hago usuario nombre acá y el usuario existe, como por ejemplo el ID 3, fíjese que mi nombre ya aparece autocompletado. ¿Por qué? Porque el usuario existe. Pero ¿qué pasa si yo a este ID 3 le pongo ID 2? Miren esto, un error de PHP. ¿Por qué? ¿El usuario existe cuando tengo el ID 2? No, no existe. ¿Y yo puedo obtener la propiedad nombre de algo que no existe? No. Entonces, hacer esto está mal. ¿Por qué está mal? Porque yo no sé si mi usuario existe o si mi usuario no existe. Entonces yo no puedo ir poniendo objetos y propiedades así a los values, porque yo realmente no sé si el objeto que voy a estar trabajando existe. Ahora, ¿qué podemos hacer para saber si existe o si no existe? No. ¿Sugerencias? Un if. Acuérdense, ¿cuál es la función que a nosotros nos permite hacer una cosa u otra dependiendo de un valor? Un if. Si el usuario existe, hacemos una cosa. Si el usuario no existe, hacemos otra. Todo tiene que pasar por un if. No hay otra manera más sencilla de hacerlo. ¿Es esto o es esto? Ahora, ¿cuál es mi validación? Si el usuario existe o si el usuario no existe. Son esas dos. Una u otra. ¿Cuál es lo que yo quiero tomar? La que yo quiera. Se darán vuelta los valores a lo sumo. Pero yo puedo trabajar con una o puedo trabajar con otra. Vamos a tomar el camino del usuario que no existe. ¿Ok? Entonces, si el usuario no existe, ¿cuál va a ser el valor de usuario? ¿Qué print nos había dado acá arriba? Nulo. Muy importante, nulo no es lo mismo que vacío. ¿Ok?
ténganlo en cuenta. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es si el usuario es nulo. Y tampoco es lo mismo que indefinido. Indefinido no existe en PHP, pero no es lo mismo tampoco. Entonces, ¿cuál es el if que nosotros hacemos? Si queremos preguntarnos si el usuario no existe. Si usuario es igual a... Correcto. Si usuario es igual a nulo. Dijimos que no existe, ¿no? Ahora, si el usuario no existe, ¿cuál es el valor por defecto que tiene que tener el nombre? Vacío, ¿no? Nombre es igual a vacío. ¿Qué campos nos quedan? Fecha de creación, descripción y edad. Nosotros cuando hacemos un if nos tenemos que preguntar por cada uno de los campos que nosotros tengamos en el formulario. Ahora, fecha de creación. ¿Cuál es el valor por defecto que tiene que tener fecha de creación si el usuario no existe? ¿Cómo? Exacto. Podemos poner vacío o podemos poner la fecha de hoy, ¿no? Porque si un usuario se está recién creando, podemos ayudar a la persona que completa el formulario poniendo la fecha de hoy. ¿Se acuerdan cuál era el objeto que trabajamos con fecha de PHP? Date. No, no pasa nada. Agradezco la participación. ¿Qué significaba IMDHIS? Minuto y segundos. ¿Por qué utilizamos este formato? Porque es el Respuesta enorme, correcta, pero en realidad más sencilla es porque la base de datos nos pide que lo guardemos así. Entonces, tenemos que respetar obligatoriamente el formato que nos lo pide guardar la base de datos. Es raro, ¿por qué minutos es con una I y después todo lo otro es, digamos, year, month, day, hour, y segundo de second, digamos? Si M es mes, Ah, claro. M puede ser minuto, pues. No, pero Sigue la segunda en el abecedario. Ujú. poner en duda, me agarra. Normalmente lo que se hace en otros lenguajes como JavaScript es ponerle Mayúscula y- MM. No, porque la M mayúscula significa el nombre del mes en letras. Ah, O sea, el objeto date es importante, tiene un montón de cositas dentro. Bien. Entonces la M mayúscula que sería marzo. Mar. Las primeras tres. ¿Cómo? Las primeras tres. Mar. Descripción. Vacío. ¿Y edad? ¿También vacío? Ahí va. ¿Por qué 0? Perfecto. Siempre tenemos que respetar el tipo de dato que nosotros queremos guardar. Si estamos trabajando con enteros, le ponemos 0. Si estamos trabajando con strings, le ponemos vacío. Si estamos trabajando con fechas, le ponemos la fecha de este momento o lo dejamos 000, 00, 00. Bien. ¿Nos quedan más campos por completar? Bueno, pasemos al else. Si el usuario es igual a nulo, significa que no existe. ¿El else qué significa? Que existe, ¿no? Entonces, el valor de nombre, ¿cuál tiene que ser? ¿cuál? Usuario nombre. ¿Por qué? Porque si le pones usuario entero, le estás asignando el objeto entero. Entonces, fecha de creación, ¿cuál va a ser? Usuario, fecha de creación. Descripción, ¿cuál va a ser? Usuario, descripción. Y edad, usuario, edad. ¿Hasta acá bien? Bueno, dijimos que este usuario nombre está mal. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de trabajarlo? La de arriba. ¿Y la de arriba cómo se llama? La variable cómo se llama. La variable. Nombre, línea 64, línea 69. ¿Cuál es el nombre de la variable? Nombre. Entonces, ¿cuál vamos a trabajar?
Nombre. ¿Por qué utilizamos la variable nombre y no utilizamos usuario nombre o utilizamos vacío? Porque dependiendo del if que nosotros hicimos arriba, esta variable ya queda autocompletada por un valor o por otro. Entonces, cuando nosotros pasemos hasta acá abajo, ya tiene un valor. ¿Cuál es el valor que puede llegar a tener? Por un lado, vacío, o por otro lado, el registro que está guardado en la base de datos. Se va a ir suscribiendo el valor de esa variable hasta que llegue al punto final que obtenga el resultado que quedó, digamos. Vos pensalo de esta manera. Arranca el script, no tenés nada. Y en el HTML tenés cada una de las variables que vos tenés que usar. Si no tenés lo del medio, te da error porque nunca la estás haciendo. Ahora, vos en el medio tenés un if con un else. Cuando vos tenés un if con un else, estás obligando al código a que tenga dos caminos. Porque o entra por el if o entra por el else. O acá o acá. Fíjate que en estos dos caminos, que son estos dos, tenemos las mismas variables pero con diferentes valores. Entonces, al tener las mismas variables, si nosotros respetamos este mismo nombre, en el formulario de HTML ya lo vamos a tener que utilizar sin volver a declarar nada. Entonces, nosotros no nos preguntamos otro if extra porque en realidad ya está preguntado arriba. Es por eso. Ahora, tenemos nombre. En fecha de creación, ¿cuál va a ir? Fecha de creación. Bien. Pasemos al text area. ¿Se acuerdan que el text area habíamos dicho que era muy similar a un input, pero nos permitía escribir texto más grande? Bueno, la diferencia del text area con el input, además de otras cositas, es que el text area no tiene valor, no tiene un value como tal. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos ingresar un valor dentro de un text area? Bueno, fíjense las etiquetas input y fíjense la etiqueta text area. La etiqueta input, ¿tiene apertura? Sí. ¿Pero tiene cierre? No. ¿La etiqueta text area tiene apertura? ¿Tiene cierre? ¿No? ¿Apertura? Cierre. Entonces, entre medio iría el valor. ¿Por qué el input tiene un value? Porque al no tener cierre, Un P, digamos. claro, es más como un P. O sea, sí. El input al no tener una apertura de cierre, no hay un lugar en el medio para ponerle el valor. Por eso se utiliza la etiqueta, perdón, el atributo value. Como text area tiene apertura y tiene cierre, entre medio iría lo que realmente iría el valor. ¿Cuál es el valor que va? Descripción. ¿Y en edad? Edad. Bueno. Fíjense lo que veo en el formulario cuando ingreso el ID 2. Vamos por parte. ¿El ID 2 existe en mi base de datos? No. Entonces, ¿el nombre está bien que aparezca en vacío? Sí. Y no se ingresa nada. La fecha de creación, ¿por qué no aparece en vacío? Porque vos dijiste que lo ayuda ingresando la fecha de hoy. Exactamente, porque nosotros no dijimos que aparezca en vacío. Nosotros dijimos que aparezca con el formato de la fecha de hoy. Entonces, no aparece vacío porque nosotros no quisimos que aparezca vacío. Obligatoriamente, cuando un usuario no existe o cuando un registro no existe, no es que todo tiene que ser vacío, sino que todo puede tener algo que ya esté autocompletado. Pueden tener edad autocompletadas, fechas autocompletadas, descripciones autocompletadas. No es que todo tiene que ser vacío. Normalmente es vacío porque no hay nada común, pero la fecha de creación va a ser común del momento que se cree. Si no le gusta, Entonces, lo cambio y listo. si no le gusta, lo cambia y listo. Es tan simple como lo decís. Por eso lo dejamos con un valor. ¿Descripción está bien que esté vacío? ¿Edad está bien que esté vacío? Bien. Primer caso de uso, bárbaro. Vayamos con un caso de uso que existe. ¿Cuál dijimos que son los usuarios que existen? 3, 4 y 5. Matías Chetino, la fecha de creación, 13 del 8. 13 del 8. Esta es mi descripción. Esta es mi descripción. Edad. Edad. Ahora, si yo cambio el ID 4, fíjense que me cambió los datos. Si yo cambio el ID 5, fíjense que me cambiaron los datos. Entonces, de esta manera, yo me aseguro de tener siempre en el formulario los valores que yo realmente le quiero mostrar al usuario. Hasta acá, ¿se entiende lo que hicimos? ¿Alguna duda? Bien.
nosotros en el código, ¿tenemos algún update? No. Entonces, si yo le doy a clic a enviar con el usuario 5, yo siempre estoy haciendo un insert. Entonces siempre que hago un insert, fíjense que estoy creando usuarios. Si yo hago otro insert, por más que yo esté editando, ¿no? Me crea otro. Por más que yo haga un insert, me crea otro. Esto está mal. ¿Por qué? Porque yo si realmente encuentro un usuario, no tengo que crear otro, sino que lo tengo que actualizar. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Dejar de trabajar únicamente con un insert y también trabajar con un update. Ahora, ¿cuándo usaremos un insert y cuándo usaremos un update? En el caso de que el valor exista, lo actualizamos y si no existe, lo cerramos. Correcto. ¿Y nosotros cómo podemos darnos cuenta de que un usuario existe y de que un usuario no existe? Con el mismo select que utilizamos antes. Ahora, ¿cuál es el problema de este select? Que está acá abajo. ¿Y cuál es el problema del insert? Que está acá arriba. Va a leer primero. Entonces, va a leer primero la consulta y después se va a ejecutar el insert. Tenemos dos soluciones. Pasamos la consulta arriba y usuario existe siempre. Y listo. O podemos pasarle un dato a través del formulario. ¿Qué se suele pasar? ¿Qué se suele hacer en estos casos? Pasar el dato por un formulario. Es mucho más rápido, te ahorras una consulta y te ahorras muchas validaciones extras. Entonces, ¿cuál era el input que nunca se ve? El hidden. Nosotros queremos. ¿Cuándo queremos utilizar un hidden? ¿Y qué datos queremos que el usuario no vea? ¿Pero por qué? ¿Qué opinan? Exacto, porque es un dato que el usuario nunca debería poder saber que existe ni modificar. Porque si al usuario le permitimos modificar el ID en el formulario, significa que puede modificar cualquier usuario, ¿no? Entonces, input, type, hidden, name, ID, value. ¿Qué valor va a tener? ¿El ID? Bueno. Sí, no, ¿por qué? Tiren, no me molesta que le erren, tiren. ¿Sí? Porque no necesitamos que lo muestre en pantalla. No, eso ya está concebido. No, por el eco, pensé. No, el valor. El echo ID. Sí, no, ¿por qué? Fila 1, sí, no, ¿por qué? Sí. Primero necesitas el verdadero ID, que ahí no existe, o no sé si estaba bien. Sí, acá existe. Lo tenés en usuario ID. Yo el ID lo tengo acá arriba. Lo tenés. Ok. Y yo lo mandaría para que después para recibir el formulario y con ese ID directamente ya estás actualizando el usuario correspondiente. O sea, vos decís que sí, que está bien. Para mí sí. Bueno, fila 2. Sí, no, ¿por qué? Este echo ID que yo utilizo para guardar el valor del usuario, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Va a andar bien? ¿Va a andar mal? ¿Por qué? Me gusta por dónde vas. O sea, literalmente todos los pasos que hiciste. No, porque no estaba aclarando que El ID ya lo tengo. Sí, pero del texto que tienes arriba en el Exacto. Bueno, pero lo puedes declarar cuando estás verificando si el usuario existe. Bueno, pero yo no estoy haciendo eso, por eso pregunté esto. No vale. Entonces hay que cambiar el get arriba para ponerle que si la ID no existe, se hace. Bien. ¿Por qué esto está mal?
Porque yo siempre que cuando me hago una verificación, normalmente me pregunto si el ID es 0 o no. ¿Ok? Esa es la verificación que yo hago. Si el usuario me manda un ID 8, ¿el ID es 0? No. ¿Pero el ID existe en mi base de datos? No. Bueno, en este ejemplo particular, ¿no? El ID no es 0, pero el ID tampoco existe. Entonces, en mi lógica, si el ID no es 0, actualizo. Pero yo no puedo actualizar un valor que no existe. Entonces me va a dar error. ¿Se entiende por lo que quiero ir? Claro, porque si ahí existe otro tipo de ser Exacto. ¿Nosotros qué tenemos acá armado? Un if, ¿no? Entonces, si el usuario no existe, ¿cuál ID va a ser? 0. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Si el usuario ingresó el ID 8, pasa a ser 0. Si el usuario ingresó el ID hola, pasa a ser 0. Si el usuario ingresó el ID 99, pasa a ser 0. ¿Por qué? Porque ninguno de esos registros existen. Es como que le asignás un valor a la fuerza, digamos. Exacto. Es que eso justamente haces para que después en el if de actualizar y de insertar, sí, para que después en el if de insertar o actualizar no tengas inconvenientes. ¿Cuál va a ser el ID de este? Usuario ID. ¿Pero se entiende el por qué hacemos esto? Y lo vamos a ver bien en el próximo paso. Nosotros este formulario, ¿por dónde lo estamos mandando? Por post. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿El get que hago acá arriba me sirve? No, porque tengo que hacer otro para post, obligatoriamente. Get es una cosa, post es otra. Entonces voy a decir id formulario es igual a y set post id y si no va a ser 0, siempre validando el valor, ¿no? ¿Hasta acá venimos bien? Bien. Vamos a volvernos a la parte de la consulta. ¿Cuándo yo quiero actualizar y cuándo yo quiero agregar? Si el ID es 0, ¿qué hago? Agrego. Y si el ID no es 0, actualizo. ¿Cómo hago eso? Un if. Sí. Vamos a trabajar con ID o con ID formulario. ¿Por qué? Exacto, porque yo todo formulario que mando, lo mando por post. Dijimos que si ID formulario es igual a 0, vamos a ingresar el dato. Y si no, ¿qué es lo que hacemos? Lo actualizamos. ¿Cuál es la consulta del update? Fila 3, que no pregunté. Cualquiera. Ustedes. ¿Aportás para la 3 o aportás para la 2? Depende de cuál te guste más. Bien, te escucho. Sí. ¿Nombre igual a qué? Muy bien. Sí. Bien, ¿por qué fecha de creación no? Muy bien. Bien.
vamos a un paso anterior. No, si yo tampoco. Sí. ¿Eh? Claro, ¿qué pasa si nosotros no ponemos un where en la consulta? Actualizamos todos los registros con los valores que ingresó el formulario. Entonces, acuérdense que siempre es muy importante poner un where tanto en el delete como en el update. Entonces, where ID, igual muy bien. ¿Punto igual? No, el punto igual es para concatenar la cadena. Ah, bueno. Simplemente para que quede más lindo a la vista. Y ahora sí, vamos con el STMT. O sea, pero ¿se entienden por qué el where? Tipo, muy importante. Bien, nuestro primer parámetro, ¿cuál va a ser? Nuestro segundo parámetro, nuestro tercer parámetro, nuestro cuarto parámetro. Ah, ¿hay cuarto parámetro? Ah, sí, sí, pero es un... tiene una variable. Bueno, Tiene una variable, pero también lo tenemos que decir. es una i. Es un i. ¿Por qué? Porque es un entero. Segundo valor, ¿cuál va primero? No, ¿Por qué? porque está así declarado en... No, así, o sea, está bien, pero la razón es por el orden. Siempre tenemos que respetar el orden de los parámetros. Entonces, ¿cuál es el primero? Nombre. ¿Cuál es el segundo? Tercero. edad. Cuarto. El ID. No escuché. ID. Ah. No te he escuchado, perdón. Esto es una duda. Sí. ¿Tenés que respetar el orden que está declarado en el update o declarado en la tabla? Declarado en el update. Declarado en el update. En la tabla vos podés tener cualquier orden y en la consulta vos podés tener cualquier Vos otro. podés poner descripción, edad, nombre y abajo lo mismo en el mismo orden. Sí. Y en la tabla se va a poner todo como dato. Exactamente. Mientras respete el mismo nombre. Lo importante es respetar la consulta, no la tabla. Siempre la consulta. Con el mismo valor de cada columna, digamos. Sí, exacto, eso siempre. Ok. Bien. Ahí le puede pasar cualquier ID, ¿no? El ID o el ID formulario. Coño, cierto. Bien visto. Bien visto, bien visto. Punto para la fila 1. Yo en algún lado toca hacer un get results. ¿Por qué? Porque el get results es solamente para los selects. Entonces yo acá o hago un insert o hago un update. Bien. Vamos a probarlo. O sea que ahora todo lo que dijiste de que el usuario pasa por URL, eso ya murió, digamos. No. Ah, O sea, sin este paso, vos no conseguís estos datos. ok, pero... Sin estos datos, vos no actualizás los demás. O sea, son 3 etapas. Pero el cliente siempre tiene que hacer eso, tipo, tiene que ir a la URL y... No, no. Ah, ok, eso es verdad, No. O sea, probamos porque todavía no llegamos al paso del listar. Ah, ok. Eso que vos decís es en el listar. Encima ya te lo había preguntado antes y me había dicho. No pasa nada. Bien. Fíjense que aparece Matías Echetino, descripción y edad. Con el ID número 3. Lo que voy a hacer ahora es cambiar todos mis registros menos fecha de creación. Entonces voy a ponerle hola, descripción, mi nueva descripción y edad 24. Vamos a ver si esto funciona. Si esto funciona, ¿con cuál registro estoy probando? Con el 3. Entonces, la próxima vez que yo actualice la base de datos, este registro tiene que estar modificado. Si esto no funciona, veremos un nuevo registro acá o veremos un error de PHP. Bien. ¿Hubo error de PHP? ¿Los datos cambiaron? Sí. Sí, pero el formulario se recargó. Ah, Lo que significa que mi base de datos se actualizó correctamente. claro, pero eso ¿Eh? Ah, sacan hubo. también te estás, o sea, cuando recarga también te toma cuando volvés a rellenar los campos. No, ¿La información? no, porque fíjate que tenés el ID arriba. Ah, Mira este proceso. Entrás por primera vez.
buscas el ID 3, actualizás. Recargas, el ID 3 sigue existiendo, lo volvés a buscar, pero ya tiene los datos nuevos. Claro. Entonces ya tiene los datos nuevos ingresados. ¿Se entiende lo que hicimos hasta Claro, ahora? por eso, o sea, tomas los datos nuevos, o sea, lo ingresaste y lo vuelve a tomar automáticamente. Claro, sí, porque la consulta cuando entras de nuevo se vuelve a ejecutar. Claro. Y como vos recargaste es como volver a entrar de nuevo. Claro, sigue estando el regresa. Pregunto de nuevo. ¿Alguna consulta hasta acá? Si querés capturar los errores, ¿Eh? para capturar los errores, por ejemplo, que no sea repetir el error, al insertarlo te tira un error, por ejemplo. ¿Por qué? Para capturar errores, Try catch, de toda la vida. del catch, Try catch de toda la vida. Eso es esencial para todo. No me quiero detener en eso porque son clases cortitas, pero después expandimos a lo sumo. Pero vuelvo a preguntar. ¿De esto qué vimos? ¿Algún error? ¿Alguna consulta? ¿Cómo le cambiamos el type a fecha de creación? ¿Cómo? Que si ya existe el usuario no queremos que modifique fecha de creación, pero igual queda feo para el cliente que vea el campo ahí que no puede modificar en ningún... Bueno, lo que decís es verdad. ¿Qué te gustaría más? ¿Ocultarlo o que no se pueda cambiar? Ocultar. ¿Te gustaría más ocultarlo? Bueno, vamos a ocultarlo. Vamos a fecha de creación, ¿no? Nosotros dijimos que si poníamos un hidden, él se ocultaba para siempre, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos este datetime local por un hidden, se va a ocultar, ¿no? Luego esto, hide. Ahora, voy a entrar de nuevo. Bueno, me queda el label. Pero más allá de que me quede el label, fíjense que se ocultó. Ahora, ¿esto está bien? No, porque yo lo estoy ocultando siempre. Entonces, ¿qué pasa si entro con un usuario que no existe? No te muestra la fecha. Tampoco me muestra la fecha de creación. Entonces, ponerle hidden de una no es la mejor solución que nosotros tenemos. ¿Cómo? Un if, otra vez. Siempre todo por if. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un if para ver si nosotros tenemos que mostrar la fecha de creación o no. O si sea otro campo. O si sea otro campo. Entonces, abro PHP. ¿Cuál es el if que nosotros hacemos? ID existe. Si ID existe. ¿Y nuestro ID cuando no existe, cuándo es? 0. Cero. Si ID es igual a 0, ¿lo tengo que mostrar o no? ID formulario porque ya No. ya ingresó. ID formulario es para las consultas de la base de datos. ID es para todo lo que es HTML. Si ID es igual a 0, ¿lo muestro o no lo muestro? Sí. Entonces, lo muestro. ¿Cómo? Porque yo solamente quiero mostrar la fecha de creación cuando un nuevo usuario se esté creando. Yo sé que un nuevo usuario se está creando cuando la ID es igual a 0. ¿Eso se va a seguir viendo en el formulario? ¿Eh? Si lo metes adentro del HTML se va a seguir viendo, ¿no? Claro. ¿Es del HTML del PHP? No. Fíjate que PHP yo lo cerré y lo volví a abrir. Por eso se ve. O sea, fíjate que acá cerró Ah, claro, sí. y acá volví a abrir. Ahora, yo copio esto nuevo. Y acá en vez de datetime local, ¿qué pongo? Hide. ¿Eh? ¿Por qué? Pero la idea sería mostrarlo que el usuario lo está editando. Porque lo está... No pasa nada, mira acá. ¿Distinto a 0? No. Vamos a lo siguiente. La fecha de creación. ¿Cuándo se tiene que mostrar? Solamente ¿Cuando el usuario se crea o cuando el usuario se actualiza? se crea. Cuando el usuario se crea. Entonces, ¿el usuario cuándo se crea? ¿Cuando tenemos un ID de 0 o cuando tenemos un ID valor? 0. ¿Y acá qué estamos haciendo? Si el ID es igual a 0, lo muestro. Se ve. Sí. No, pero no es necesario el else directamente. No, bueno. Sí, tiene sentido. No lo es Se va a necesario. dar siempre igual. Bien. Tiene que haber dos, uno con hiding y otro con el datetime. Si yo no pongo esto, lo que dice León es correcto, tampoco se va a ver.
Pero ¿qué pasa? Yo acá arriba, ¿qué pido siempre? Que ingrese. ¿Qué pido acá en post? La fecha de creación. Si yo borro todo el HTML, si yo hago esto, no se me va a mostrar, pero nunca voy a tener el post de la fecha de creación y mi validación fallaría. ¿Y qué es más simple? ¿Poner un if acá con un else? ¿O poner un if acá y arriba otro if y arriba otro if? ¿Por qué se pone un else? Simplemente para ahorrarnos código más tarde. ¿Por qué ponemos un hidden? Simplemente para que no se vea, pero que realmente se manden los datos. ¿Se entiende el por qué? Buena pregunta igual. Ahora, si recargamos, yo veo la fecha de creación, ¿no? Si pongo 3, ya no veo la fecha de creación. ¿Se entiende lo que hicimos hasta acá? Hacemos un descanso hasta I20 y después vemos cómo realmente el usuario hace clic para ver cada uno de los elementos. ¿Ok? Yo pensé que la idea era mostrar, no mostrar todo lo que está creando, igual, la fuente, pero sí puede ir a... Bien, para eso si querés, en vez de un hidden, le pones un disable. Entonces fíjate que se te muestra ahí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo? Me pongo media falta. Anotate, anotate. 5 2 Falta. Sí, de la mano. Adiós. Hasta luego. Tengo una pregunta que antes de hacer todo eso, que estaba el último if que decía que si error cuando está hacia el inserto. Oye, hasta acá llegué. Igual tenés si error igual a 0 y antes era si era distinto a 1. ¿En dónde? En el último if, que digamos que si era distinto a 1, te hacía crecer, No. else te mostraba el mensaje. Ahí. Ahí hay error. Luego lo tenés error igual a 0. Sí. No era igual a distinto a 1 porque en el hidden le habíamos usado el valor 1. Es lo mismo. No, ¿cómo? Igual a 0. Sí. O diferente a 1. Ah, verdad. Hoy No estudia. no es mi día. No pasa nada ahí. El palo de ayer por mí me segundó. Me caí en la isla y yo me rompí todo. ¿Qué te pasó? ¿Eh? ¿Qué te pasó? Agarré un madre y me caí de jeta con qué pero un palo sacado, pico. Claro, sí. ¿Viste esos palos de chico cuando te equivocabas de freno que venía re fuerte y cagaba de adelante? Bueno, algo parecido así. Agarraste un lindo madre entonces. Yo no sé cómo no me rompí con cliente, con el feo, cuando me desperté que me dolía un poco la raíz porque sabía que me había rompado. Pero empecé a mirar los brazos, ¿viste? Como el muerto, a ver si me veía el dolor. Me rompí la rodilla y uno moretón en el brazo y me quedé. ¿Qué fue? ¿Después de clase? Después de trabajo. Ah, qué feo. Iba volviendo. Iba re despacito, viejo, porque estoy cansado, iba re despacito, porque no me quedaba con rato, porque rápido. Yo estoy metiendo todo en funciones porque quede más bonito. Está muy bien. La conexión, creo que todos eran funciones. Sí. Pero los puntajes también me hace un lío. No sé si lo estoy llamando bien por los niveles de carpeta. Además que escribo malas cosas. No, igual no está tan mal. ¿Cómo es? Pero están inputeados que está tirando errores por todos lados. A ver, tengo que ver el error, pero. Permiso. Acá. Sí, igual tengo que refactorizar todo el código. Te dije. Ah, sí, perdón. Cuando le das enviar, tira primero error. ¿Este? Sí, yo lo vacío. Con PHP. No subfalo director invalidado. Vamos a ver. A ver. Vos estás dentro de Las carpetas. users validar. Lo puedo ir por ahí, no vale. No, imposible, no me llevo bien con esto. Bueno, vos fíjate que estás en control, patrón diseño, controllers y users validar. Vos estás dentro de controllers y users. Cuando vos haces 2 puntos, Va para atrás. te vas para atrás a users. Bajo nivel. Y después bajo otro. Cuando vos te estás bajás a controllers. Exacto. Después te metes a include y te vas a con. La conexión.
está mal. Está bien ruteado eso. Parece bien ruteado, sí. Adentro de la conexión tenemos acá la conexión SQL que retorna la misma Sí, 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 conexión. sí. No, igual acá el error es de archivo, no de código. Ah. O sea, que esto ya se incluyó mal. Voy para atrás. Acá para la forma de Tres. conectarlo. Le digo con es igual a conectar. No. Cuando te tira este error, todo lo que vos hayas hecho después no te interesa porque ya acá no llegó. No llegó. No llegó directamente. Capaz porque no está agarrando. No. Yo probaría algo. Necesito verlo de acá, mejor verlo de acá. Tanto la cosa tirada, pero bueno, tengo que ir comando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los nombres son iguales. Bien, la otra forma que puedes hacerlo es de la forma absoluta. Esto es la forma relativa. La forma relativa es cuando no tenés una barra delante que vos estás tomando el patrón desde acá. Pero la forma absoluta es cuando vos arrancás de la ruta principal y vos arrancás desde patrón diseño, en la carpeta raíz. Entonces vos acá puedes ponerle solamente así. Le ponemos el resultado, digamos, de original el punto raíz y le das para adelante, digamos. Pero acá no tenés el error, bola. Esto no está mal. Acá tenés el error. Invalidar. Sí. Fíjate. Porque llama otra vez la conexión. Validar PHP. Ahora sí que el error tiene más sentido. No leí el título. Pero, Porque se lo llama otra vez. Pero igualmente, cuando hace include once, ¿no lo buscan sola vez? sí, pero en ese archivo, no los anteriores. Ah, Bueno, fíjate que ahora mejora el error. como cambió por lo menos. La variable con no está definida en la línea 7 de validar. Acá tengo que llamar otra vez a. Acá tenés que decirle con. Sí, vamos a decir. Igualarle. Con es igual a. Supongo que la función es con. Conectar. Conectar. Pero pasa que puso ahí gritando y Bueno, ya tiró Bueno, el error de URL. fíjate que entraste por acá. Claro, tengo que revisar todo ahora. Pero el error estaba en este archivo, no en los alias. Pero, a ver, si lo llamo acá, ¿lo tengo Sí. que volver a llamar en validar? Si lo querés utilizar, sí. En cada archivo, digamos. Sí, porque validar no está dentro de esto. ¿O sí? ¿Por qué? No está en. Si vos acá haces acá abajo include once validar, esto no es necesario porque están en la misma rama, pero fíjate que vos acá nunca haces un include one de validar. Entonces, como nunca haces un include one de validar, esto no existe para validar. Entonces lo tenés que volver a llamar. El include 2 es por rama, pero no por diferentes archivos. ¿Pero se entiende ese concepto? Sí. Tengo que acostumbrarme a esta nueva forma. Sí, obvio. Antes estaba todo tirado y ya está. Ahora con carpeta tengo que volver a llamar, porque sí. Y más si lo meto en función. Yo lo único que te recomendaría, yo no metería la base de datos en una función, porque tendrías que llamar a conectar a cada rato. Lo dejaría como una variable libre. ¿Cómo sería? No, en vez de ponerlo en una función, A ver, yo tengo conexión acá. Claro. Retorna la conexión. ¿Cómo lo puedo hacer variable libre? sacarle conectar arriba. Todo ese function sacarlo, toda esa línea. Y sacarle el return y ese. Y ahí con existe siempre. No tenés que nunca hacer una función, sino que siempre va a existir. Se hace igual así. Pero siempre que vos incluyas el archivo. Claro, entonces yo acá las conexiones tengo Sí. que borrar. ¿Y estos guardar? No. Te mentí. O sea, yo no sabía que lo estabas trabajando dentro de funciones. Claro, ahí ahora sí. Por eso tengo que Sí, hacer sí. la función de conectar. No te dije nada, ahí sí está bien. Te pido mil disculpas. ¿Pero está bien o es mejor trabajar todo libre? No, Porque en a mí ese- queda muy feo que esté todo libre. En ese caso no está mal. En ese caso lo ideal, si vos querés trabajarlo bien, o sea, no estamos a ese nivel para hacerlo ahora con lo que vimos hasta ahora, pero si en un futuro se quiere hacer bien, vos tendrías que tener un objeto que se encargue de todas las consultas, ¿no? Y vos ese objeto en el constructor le pones la base de datos. Entonces vos, como le pones en el constructor, ya la tenés heredada para todas las consultas y no tenés que llamar siempre conectar, sino que la llamás una única vez. Esa es programación orientada a Sí, objetos. eso es más difícil, es para el año que viene. Al año que viene. Y si venimos así. Le volví a conectar. Bueno. Gracias, ahora. Pero se entendió el por qué. Quiero adaptar ahora, si no vale. Te pregunto algo rápido. Decime. La manejas
llevé una silla de día. Sí. A tu casa. ¿En serio? Sí. Salieron de mi bolsillo. ¿La silla de tu hija? Sí. ¿La llevó qué? ¿Qué laburás? ¿Eh? Y ahí No sé. Bernardo digo, yo digo, si no esta casa es la otra casa. La casa de más, digo, salió tu vieja, ¿no? Mi padrastro. Padrastro. O sea, ¿Por qué? ¿Por qué no me tomas si solamente le pongo register.php? O sea, esto es para el login. ¿Sí? El login. sí. Cuestión, lo que hace es que yo le pongo una Sí. para que me lleva a registrarte, Sí. pero cuando le pongo a register.php me manda a index.php barra register.php. Sí. No me manda register en la misma carpeta. Sí, eso porque vos estás dentro de una carpeta. Igual, Ajá. probalo así, a ver. Yo te borro. Sí, sí, tranquilo. Probá y a ver. No, pero sí. No, probá. ¿Pero qué hiciste esto? Nada, quiero que lo pruebes. ¿No entendés el por qué? Porque vos seguramente lo pusiste con una barra delante. Cuando vos lo pones con una barra delante, estás hablando de tenés dos tipos de rutas. Tenés la ruta absoluta y la ruta relativa. La ruta absoluta es cuando vos pones una barra delante. Y cuando vos pones una barra delante, por ejemplo, barra register.php, le estás diciendo que tome desde el lugar que vos estás trabajando ahora. En este caso sería index. Entonces la ruta te quedaba index.php, register. Cuando arranca con barra delante, te toma desde la ruta original, que es Basile. Claro. Pero ¿Pero fíjate cuándo que te toma a partir de index? cuando no le pones la barra delante. Ah, bueno, yo le había puesto sin barrita, te lo juro por Dios. Probé como 20 millones de formas. Bueno, gracias. Señor. Por lo menos le saqué todo eso. Bien. Una de las cosas que habíamos hecho el jueves pasado no era solamente el formulario de insertar, sino que también era un listado, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo puede ver el usuario de un sistema cada uno de los usuarios para poder editarlos de manera mucho más sencilla y poder revisarlos, ¿ok? Entonces, fíjense que nosotros tenemos tres archivos: DB, formulario y listado. DB es la conexión a la base de datos, ¿no? Por ende, no nos interesa trabajarla. Formulario es el formulario que se encarga de insertar y de actualizar los datos. Esa funcionalidad ya está andando. ¿Deberíamos seguir tocándola? No. Entonces, lo que vamos a trabajar es con listado. ¿De qué se encarga listado? Listado se encarga de mostrar cada uno de los usuarios que se encuentren dentro de mi tabla. Entonces, de esta manera, yo puedo ver cada uno de estos usuarios. ¿Para qué me sirve el listado? Listado no solamente me sirve para ver, sino que también me sirve para poder ir al link que realmente corresponde cada uno de los usuarios y se pueden editar de maneras más fáciles. Una de las preguntas que se hicieron mucho en el primer tramo de la clase es ¿cómo realmente conseguimos el ID del usuario que queremos editar? Nosotros lo conocemos porque vemos la base de datos, pero un usuario no ve la interfaz. Entonces, lo que ve el usuario es el listado. Y a partir de ese listado es donde nosotros ponemos los botones para que realmente vayan al formulario correspondiente. ¿Se entiende ese concepto? Bien, vayamos al listado. Bien, fíjense que el listado nos muestra un solo usuario de todos los que tenemos. ¿Pero por qué nos muestra un solo usuario de todos los que tenemos? Porque nosotros habíamos hecho un filtro por edad, ¿no? Entonces, este filtro por edad
Vamos a sacárselo por ahora para que nos muestre todos los usuarios que nosotros tenemos. Me quedó el bind param acá porque, claro, no existe. Bien. Para que nos muestre todos los usuarios que tenemos. ¿Qué conocemos nosotros de los usuarios a partir de este listado que usamos en el formulario? ¿Pero qué usamos específicamente para obtener los valores? Bien, ¿nosotros tenemos el ID en este listado? Bien, entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es un botón para cada uno de estos usuarios que me permita crear uno nuevo o me permita actualizar el que yo estoy revisando. Entonces, vamos a crear el botón de nuevo, ¿ok? Nosotros cuando nos queremos mover de archivo con HTML, ¿qué etiqueta usamos? Un A con un href. Entonces, vamos a ponerle A, nuevo usuario. ¿El href a qué archivo va a ser? Formulario.php. Formulario.php ¿debería tener un ID? La bajita de Formulario.php puede tener un ID o no, porque fíjense que si yo no le envío ninguno, ¿qué valor voy a estar tomando? ¿Y existe un registro con ID 0? Nunca. Entonces yo directamente, si entro a formulario.php sin ID, es como decirle al archivo, voy a crear un nuevo usuario. Entonces mi href va a ser solamente formulario.php. Veamos el ejemplo. Tengo un nuevo usuario y me permite crear uno nuevo. Ahora yo tengo que poder editar cada uno de los usuarios que yo tengo. Entonces voy a tener que hacer un botón para cada uno. Para esto voy a crear una nueva columna en mi tabla que sea opciones. Y esta columna también va a tener un botón, porque al final del día son todos links diferentes, ¿no? Entonces vamos a tener un botón que sea editar usuario o editar simplemente. Ahora, ¿qué href va a tener? ¿Y algo más? Le mandamos el ID. ¿El ID cómo dijimos que se lo mandamos? Exacto, por get. Y cuando lo mandamos por get, lo mandamos con un signo de pregunta. Acuérdense que cuando nosotros mandamos un get, no obligatoriamente tenemos que mandar un formulario, sino que simplemente podemos modificar la URL. En este caso, no mandamos un formulario porque sería más complejo, sino que simplemente modificamos la URL con un signo de pregunta y el nombre de la clave. Entonces, signo de pregunta y el nombre de la clave. Después de esto, ¿qué va? Un igual. Acuérdense, clave igual valor. Y ahora sí, después del igual, iría el ID correspondiente. El ID correspondiente, ¿cuál es? El usuario ID. ¿Tenemos usuario acá? No. ¿Cuál tenemos? ¿Cuál es el objeto con lo que nosotros trabajamos en este TR? Fila. Fíjense esta línea. Nuestro resultado es un array de 10, 20, 30, 50, 5 ítems. Y fila es cada uno de estos ítems que nosotros estamos leyendo en este momento. Entonces, ¿el objeto cuál va a ser? Fila. ¿Y la propiedad cuál va a ser? ID. ¿Se entiende esto? ¿Seguros? Bien. Lo explicamos de nuevo. Si nosotros ponemos formulario de PHP, no nos va a servir porque nosotros si ponemos el formulario de PHP sin el ID correspondiente, es como tratar que estamos creando un usuario nuevo. Entonces, cada uno de estos botones no nos serviría. Lo que nosotros tenemos que saber es cuál ID correspondiente le tenemos que pasar. ¿Cómo hacemos por esto? Por get. Porque nosotros cuando trabajamos en formulario PHP pusimos un get de ID.
Entonces, ¿cómo generamos ese get de ID? Con un signo de pregunta, con un ID y con un igual. ¿Pero nos importa la generación? Sí, pero lo que más nos importa es el valor que recibe. Entonces yo no puedo poner únicamente el valor de ID, porque yo no tengo solamente ID. Yo estoy trabajando con un objeto. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto es un for each. Un for each es una ejecución que se da la misma cantidad de elementos que tenemos en un array. Entonces ID solo no existiría nunca. Lo que tengo que poner es el objeto propiedad ID. ¿Cuál es el objeto? Fila. Porque dentro de fila nosotros tenemos cada uno de los recorridos. Entonces esto es fila de ID. Si yo recargo, vamos a ver los botones. Y vamos a pararnos arriba de cada uno de los botones para ver a dónde nos lleva. Nuevo usuario, fíjense abajo a la izquierda, ¿a dónde va? El usuario 3. Claro, pero fíjense que siempre va la ID correspondiente. El de abajo, 4. El de abajo, 5. El de abajo, 20. El de abajo, 21. Y el de abajo, 22. ¿Se entiende que cambia el URL por cada ejecución que tenemos? Entonces, una de las preguntas que me habían hecho es ¿cómo nosotros sabemos cuál es el ID del usuario que vamos a editar? El usuario nunca sabe cuál es el ID del usuario que va a editar. Por eso nosotros se lo facilitamos a través de los botones. Fíjense que si nosotros no vamos a editar, editamos el 22. Si nosotros no vamos a editar, editamos el 21. Si nosotros no vamos a editar, editamos el 20. Si vamos a editar, editamos el 5. Y si vamos a nuevo, creamos uno nuevo. ¿Se entiende este concepto? Bien. Lo único que nos faltaría para estar completo es, una vez que el usuario agrega o edita un formulario, lo ideal es siempre que vuelva al listado. ¿Por qué? Para ver realmente la nueva información. Si es que se creó uno, que aparezca uno nuevo, y si es que se editó, que se actualice. Entonces, sabiendo eso, ¿qué archivo vamos a trabajar? ¿Cuál es el otro? El formulario. Nos vamos al formulario, ¿no? No, eso no hace falta. Bien. Yo tengo que mandar al usuario a otra página. ¿Cuál es esa página? Listado.php. ¿De qué manera yo hago una redirección en PHP? Header, ¿qué más? Header location. Ahora, este header location, ¿en qué parte del código creen que iría? Si te hace más fácil, decimos una línea. ¿Opinan lo mismo? ¿Entienden por qué abajo del close? Bien. Lo explicamos. Nosotros en esta manera, en este bloque de if y else, sabemos que el usuario ingresó cuando modificó el formulario. Entonces, únicamente va a ingresar acá si el usuario o agregó o si el usuario modificó. ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Solamente llegamos acá si el usuario hizo la acción que nosotros queremos que hagamos. ¿Por qué? Porque arriba ya lo estamos validando. Entonces, si no llegó acá, ya se validó arriba. Nosotros el header location no lo hacemos acá abajo, porque si lo hacemos acá abajo, esto es listado, y acá vamos a hacer un exit. No lo hacemos acá abajo porque se ejecuta siempre, independientemente de que si tenemos un error o no. Acuérdense que el else es tenemos errores. Entonces, si nosotros tenemos un error, no quiero redireccionar al usuario, porque si lo redirijo, no le estoy mostrando nunca el mensaje. Y si no le estoy mostrando nunca el mensaje, el usuario no sabe qué hizo mal, pero piensa que hizo bien las cosas, porque volvió a la página principal. Entonces, obligatoriamente tiene que ir
en el if de error es igual a 0. ¿Y cuándo? Acá. ¿Por qué iría acá? Porque tiene que ir después de que hayamos insertado o actualizado. Si nosotros lo ponemos acá, únicamente va a redireccionar cuando insertemos. Si nosotros lo ponemos acá, únicamente va a redireccionar cuando actualicemos. Si nosotros lo ponemos en ambos lados, estamos duplicando código al pedo. Entonces, como a mí me interesa redireccionar al usuario cuando actualice o cuando inserte, lo hago después del if de ambas cosas. ¿Se entiende el por qué va acá? ¿Seguro? Bien. Hago la prueba. Primero voy a ingresar uno nuevo. Voy a probar los dos casos de uso. ¿Me agregó un nuevo usuario? Bien, vamos a editarlo. ¿Me editó mi usuario? Bien. Hasta lo que hicimos hasta acá. ¿Hay alguna duda? Sí. Esto está pensado para que lo vea qué sé yo, un administrador. Exactamente. Qué rápida la... En el caso de que yo quiera crear un usuario, me va a mandar automáticamente a ver los usuarios que creé. Sí. Pero si yo quiero seguir creando usuarios, no, volver atrás. Bueno, Crear un usuario. eso siempre depende del caso de uso que vos quieras hacer. En el caso de que vos quieras seguir creando usuarios sin ningún tipo de inconveniente, solamente pones esto en el update. Entonces vos en el update siempre vas a volver atrás, pero si vos querés seguir creando, vas a crear, porque la redirección nunca se hace. Siempre depende del caso de uso en el que se quiera lograr. Pero ¿se entiende cuándo uno y cuándo otro? Sí. Perfecto, es eso nada más. Es siempre... Todo se puede hacer de mil maneras. Quiero poner eso nada más. Si lo querés poner ahí, para todo el mundo lo hace. Sí, en ese caso ya correcto. Siempre depende del cliente en realidad. No sé, si el chabón te dice solamente quiero volver atrás cuando actualizás, bueno, movés el header al lugar correspondiente. Bien. ¿Alguna consulta más? Bueno. Donde borraste el filtro, digamos, el web de edad. Te podés ir si querés, Juaco, no te tenés que quedar. No, No, porque te está quejando desde hoy. Si la clase termina a las 11, deja que consulte tranquilo. Ya firmaste, te podés ir, no pasa nada. Decime, Edu. Iría a ID, ¿Cómo? Perdón, te escuché. donde antes era edad, viste que estaba el input, ingreso su edad para que te aparezca en el listado. Sí, perdón. Que arriba lo borraste en lugar. Ah, ese if Sí. era No, simple. ese filtro digo, sí. Sí, ese filtro era simplemente para listar todos los usuarios que tengan una edad correspondiente Correspondiente a la que ingresaste. a la que ingresó. Pero ese input cambiaría de edad a ID, o sea, vos ingresaste a ID, ¿te aparece? O directamente ya te van a aparecer. No, yo ese filtro lo borré. Entonces, Ah, como ok. ese filtro lo borré, ya no aparecería. Ah, entonces. Pero en el caso de que ese filtro siga activo, no filtraría por ID, sino que únicamente filtraría por edad. ¿Por qué? Porque en el select fue edad igual tanto. Ah, ok. O sea, ahora básicamente. Ahora no es... sirve de nada. Ahora mismo no sirve de nada. Ah, ok. En este momento no sirve de nada. Me quedo ahí. Pero en realidad uno puede hacer la cantidad de filtros que uno quiera. Claro. O sea, puede filtrar por edad, por ID, por nombre, por teléfono. Siempre depende, obviamente la consulta va a cambiar y los datos que uno ingrese va a cambiar, pero sos libre de hacer la cantidad de filtros que uno quiera. Bien. ¿Alguna consulta más? Bien, los libero. Antes tengo una duda que no me acordaba. ¿Sí? Si yo quiero entrar, digamos, ID igual 5, pero me salto de más numeritos. ¿Cómo era? ¿Cómo? Ponele que tengo el que empieza con 5 Sí. y 5 y un número más. 5 y un número más, un número más. ¿Cómo era para hacer eso? O sea, que te filtre a partir del número Lo que 20. tenga el 5, lo que contenga el número 5 nada más. Los que solamente contengan un número 5, en el ID, No, en realidad en general, pero. sería where ID, pero no utilizás un igual, sino que utilizás un like. Ah, ya. ¿Cómo se haga? En este caso solamente va a haber uno, pero si yo cambio al 23 por un 25 y le pongo Ah, peor. Claro, que como tenga
where like 5, yo voy a traer al 5 y al 25. O sea, eso funciona como el filtro de caracteres, algo así, ¿no? Digamos. Where nombre. Claro, Filtra por carácter, digamos. filtra por carácter si existe dentro. O... Estoy quemado ya. Va a traer el 5 y el 25. Si yo tuviese un 55, trae. Si yo tuviese un 50, trae. Si yo tuviese un 35, trae. Si yo tuviese un, no sé, lo que fuese. Siempre que tenga 5, trae. Sí. Puede estar al inicio, al final o en el medio. Si vos querés que esté, que solamente empiecen con 5, pones el comodín al final. Y si vos querés que solamente terminen con 5, pones el comodín al inicio. Va viceversa.